Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema muy serio, un tema que nos afecta a todos de una forma u otra, la corrupción. Vamos a descubrir cuáles son los 5 países más corruptos del mundo según los últimos informes. Prepárense porque lo que vamos a ver es fuerte, es la realidad de millones de personas y es importante que la conozcamos. Vamos a viajar por el mundo, desde África hasta América Latina, para entender cómo la corrupción afecta a estos países y a su gente. Veremos cómo la falta de transparencia, la impunidad y el abuso de poder tienen consecuencias devastadoras en la economía, la seguridad y el desarrollo de una nación. En un esfuerzo por arrojar luz sobre la corrupción e iniciar cambios para mejorarla, la organización Transparency.org ha creado el Índice de Percepción de la Corrupción, que utiliza evaluaciones y encuestas de expertos para clasificar a los países en función de sus niveles percibidos de corrupción. El IPC, lanzado inicialmente en define la corrupción como el uso indebido del poder público para beneficio privado. El IPC publicado en enero clasificó a países en una escala de 0 a cuanto más baja es la puntuación, más corrupto se considera un país. Así que pónganse cómodos, agarren sus bocadillos favoritos porque esto se va a poner intenso. ¡Comenzamos! Nuestro primer destino nos lleva a Somalia, un país ubicado en el Cuerno de África, conocido por su belleza natural, pero también por su historia turbulenta. Lamentablemente, Somalia ha sido clasificado constantemente como uno de los países más corruptos del mundo. Imagínense, amigos, un país sin un gobierno central fuerte durante décadas, donde la guerra civil ha dejado heridas profundas. En este contexto, la corrupción se ha convertido en una enfermedad que afecta a todos los niveles de la sociedad. Desde sobornos a policías para evitar problemas hasta el robo de fondos internacionales destinados a ayudar a la población, la corrupción le roba a los somalíes la oportunidad de un futuro mejor. Somalia, considerado el país más corrupto del mundo durante varios años recientes, ha experimentado un cambio entre 2019, puntuación IPC de 9, y 2021, IPC de 13, recuperando finalmente el primer puesto en materia de corrupción en 2022, IPC de 12. Nuestra siguiente parada nos lleva a Sudán del Sur, un país que logró su independencia en 2011 con la promesa de un futuro más brillante. Sin embargo, desde su nacimiento, Sudán del Sur ha luchado contra la corrupción, una enfermedad que afecta tanto al gobierno como a las instituciones privadas. Es triste ver cómo en un país tan rico en recursos naturales, la mayoría de la población vive en la pobreza extrema. Los recursos que deberían usarse para la educación, la salud y el desarrollo del país terminan en los bolsillos de unos pocos corruptos. La puntuación de Sudán del Sur cayó de 12 en 2020 a 11 en 2021, empatando finalmente con Siria en el segundo puesto, con el IPC de 13 en 2022. Capítulo 3. Siria. La guerra y la sombra de la corrupción. Ahora nos dirigimos a un país devastado por la guerra, Siria. El conflicto que comenzó en 2011 no solo ha dejado miles de muertos y desplazados, sino que también ha creado un ambiente perfecto para la corrupción. En medio del caos y la destrucción, la corrupción se ha convertido en una herramienta más de guerra. Los sobornos, la extorsión y el tráfico de influencias son prácticas comunes en un país donde la ley y el orden se han debilitado. Según un informe de 2019 de la Asociación Siria para la Dignidad Ciudadana, la corrupción en Siria se está extendiendo a un ritmo creciente, debido a las recientes políticas del régimen y los poderes otorgados a organismos específicos, sin restricciones ni control, la decadente situación económica del país y los bajos salarios de los empleados públicos. Es terrible ver cómo la corrupción empeora aún más el sufrimiento de un pueblo que ya ha perdido tanto. Capítulo 4. Yemen. Corrupción en medio del fuego cruzado. Nuestro viaje nos lleva ahora a Yemen, un país ubicado en la península arábiga, que también está en una guerra civil desde 2014. La corrupción en Yemen ha aumentado debido al conflicto, convirtiéndose en un obstáculo para la paz y la estabilidad. Funcionarios del gobierno y militares se han visto involucrados en prácticas corruptas, robando los recursos del país y beneficiándose de la guerra.
Un informe de riesgo de GAN Integrity mostró que la corrupción menor está presente en todas las oficinas gubernamentales de Yemen y que el soborno es una práctica generalizada. Es indignante ver cómo algunos se enriquecen a costa del sufrimiento de millones de yemeníes que luchan por sobrevivir cada día. Capítulo 5. Venezuela. Colapso económico y corrupción desenfrenada. Nuestra última parada nos lleva a América Latina, específicamente a Venezuela, un país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero que paradójicamente sufre una crisis económica y humanitaria terrible. La corrupción en Venezuela se ha convertido en un problema generalizado, afectando a todos los niveles de la sociedad. Desde la falta de transparencia en el manejo de la plata del gobierno hasta el robo de comida y medicinas, la corrupción ha llevado al país a un caos total. Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos, la inestabilidad política, el colapso financiero y la corrupción en Venezuela han creado un entorno que permite que las organizaciones criminales transnacionales operen sin control. Algunos de esos grupos son considerados organizaciones terroristas. Millones de venezolanos se han visto obligados a irse de su país buscando un futuro mejor, mientras que los que se quedan sufren las consecuencias de la mala administración y la codicia de unos pocos. ¿Cómo se elabora un índice de percepción de la corrupción? Si visita el índice de percepción de la corrupción de 2023, para obtener más clasificaciones de los países más corruptos del mundo, encontrará que la puntuación de cada país utiliza al menos 3 fuentes de datos extraídas de 13 encuestas de corrupción. A continuación, se presentan 10 tipos de corrupción en el sector público que el índice toma en consideración. Soborno. Desvío de fondos públicos. Funcionarios que utilizan su cargo público para obtener beneficios privados sin afrontar consecuencias. Capacidad de los gobiernos para contener la corrupción en el sector público. Excesiva burocracia en el sector público, que puede aumentar las oportunidades de corrupción. Nombramientos nepotistas en la función pública. Leyes que garantizan que los funcionarios públicos deben revelar sus finanzas y posibles conflictos de intereses. Protección jurídica para personas que denuncian casos de cohecho y corrupción. Captura del Estado por intereses creados y estrechos. Acceso a la información sobre asuntos públicos, actividades gubernamentales. Según datos recientes de Transparencia Internacional, más del 80% de la población vive en países con puntuaciones inferiores al promedio mundial, que es 43. Además, las naciones más corruptas del mundo tienden a permitir la corrupción transnacional, lo que significa que las actividades corruptas cruzan fronteras e involucran a múltiples países. Y ahí lo tienen, amigos, los 5 países más corruptos del mundo. Hemos visto cómo la corrupción destruye países, destruye el futuro de las personas y mantiene la pobreza y la desigualdad. Es importante recordar que la corrupción no es un problema lejano. Todos tenemos algo que hacer para combatirla, exigiendo transparencia a nuestros gobernantes, denunciando las injusticias y promoviendo la ética en todas las partes de nuestra vida. ¿Qué opinan de esta lista? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse para más videos interesantes. Hasta la próxima.